a la palabra de Dios. Agradezco nuevamente a los pastores Mauricio y Mariana por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes, con la iglesia, con los músicos, por la confianza. Y bueno, pues nos sentimos como en casa, ¿verdad? Así que vamos a la palabra. Juan capítulo 4, versículo 23. El título de la enseñanza es En espíritu y en verdad, volviendo a la adoración que transforma. Juan capítulo 4, versículo 23. Si ya lo tienen, indíquenme con un amén o digan ya llegué, ya estoy ahí, listo. Juan 4, 23. Dice la palabra de Dios: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, hoy en la mañana compartimos un mensaje con los ministros de alabanza. Les recordamos que Dios no busca simples intérpretes o animadores espirituales, sino verdaderos adoradores. Fuimos desafiados junto con ellos a no subir a la plataforma o al altar, como le llaman algunos, sin antes no hemos bajado a la presencia de Dios. No subir a la plataforma sin antes haber bajado al altar nosotros mismos, nuestras vidas en sacrificio. Pero ahora quiero decirte algo en lo que quizás no habías pensado, mi hermano, mi hermana. La adoración no es solo cosa de los músicos, no es solo cosa de los cantores. La adoración es un llamado para todo cristiano. De hecho, cuando leemos los últimos capítulos de la Biblia en el Apocalipsis, nos encontramos con que la doctrina que va a prevalecer va a ser la doctrina de la adoración. O sea, la enseñanza que nosotros recibimos aquí en cuanto a la adoración y la práctica que nosotros tuvimos va a prevalecer hasta la eternidad. La teología se va a transformar en adoración. Los debates teológicos se van a terminar y vamos a estar viendo el rostro de Dios, sirviéndole, alabándole, adorándole. No le das gracias a Dios por eso, esperamos eso, anhelamos eso, y eso es lo que veremos sin duda. La adoración no empieza cuando alguien toma el micrófono, ni termina cuando se apaga la música. La adoración verdadera es el latido constante de un corazón rendido al Señor. En la casa, en el trabajo, en las luchas, en el gozo, es lo que hacemos con nuestra vida más que con nuestra voz, porque piénsalo, aquel que no puede hablar, de todas maneras puede adorar a Dios con su vida. Es lo que nosotros hacemos. Y quizás tú pienses, hablando de voces: ay, pastor, es que yo no canto nada bonito. La verdad que no se me da. Yo soy así como la chimortrufia, ¿no? Cuando cantaba, así más o menos soy yo. Y de hecho, cuando he cantado en público, no sé por qué, cuando cantamos en la congregación, los hermanos se sientan hasta allá, del otro lado de donde yo me siento, y me quedo sola, ¿no? Como que se van moviendo, no sé, pastor, a mí no se me da. O yo más bien cuando canto, todos caen de rodillas, pero no por la presencia de Dios. Así como que ya cállate, hermano, ya cállate. No. Quizás tú digas, yo no canto, o yo no estoy en el grupo de alabanza. Bueno, eso no importa. La pregunta no es si cantas bien o no. La pregunta es si estás viviendo, si estamos viviendo como adoradores. Porque Jesús no dijo que el Padre busca cantantes o buenos cantantes, intérpretes. El Padre busca, Juan 4:23, adoradores en espíritu y en verdad. Así que antes de seguir pensando en canciones, en letras, en estilos, hace rato di un taller y mi esposa estaba viendo la transmisión y yo le pregunté, ¿no? Oye, ¿qué tal estuvo todo? Me dice, no le entendí nada a tu taller, ¿no? Y bueno, era más como para músicos, ¿no? Los que le saben algo a la teoría. Pero antes de seguir pensando en eso, vamos a hacer una pausa y vamos a responder a esta pregunta esencial. ¿Qué es realmente la adoración? Es una buena pregunta. Específicamente, ¿cómo define Dios la adoración? No estoy diciendo cómo la cultura cristianoide define la adoración o cómo la tradición define la adoración, sino cómo define Dios la adoración. ¿Qué es realmente la adoración? Y esta pregunta no es una pregunta teórica o una pregunta académica, es cuestión vital. Porque todo ser humano, toda criatura adora algo. La pregunta es, ¿a quién adoramos y cómo lo hacemos? Permíteme darte una definición simple de lo que es adorar. Adorar es rendirnos completamente a Dios con todo nuestro ser, mente, alma, cuerpo, en respuesta a quién Él es y en respuesta a lo que Él ha hecho.
Eso es una definición simple de lo que es adoración, rendirnos completamente a Él en respuesta a quién es Él y a lo que ha hecho en nuestras vidas y a lo que ha hecho en general en todo, ¿no? Había un canto muy antiguo, ochentero, noventero, que yo escuchaba cuando mis padres se convirtieron, y el canto no se me olvida, se me quedó grabado porque lo escuchábamos muchas veces. No había muchas opciones como hoy hay cientos de cantantes y músicos y todo esto. En aquel tiempo no había tanto y escuchábamos 1000 veces el mismo cassette. Luego les explico, o pueden ir a un museo para ver qué es un cassette, ¿no? Escuchábamos ese cassette y esta canción decía: yo te alabo porque tú eres Dios, no por las grandes cosas que has hecho en mí. Los ochenteros ya saben de qué canción estoy hablando, ¿verdad? Y es cierto, o sea, no le alabamos por las cosas que ha hecho en nosotros únicamente, sino porque Él es Dios. Esto es lo que decía este canto. Y volviendo a este punto de que todos adoramos a algo, todo ser humano adora algo. Algunos adoran el dinero, ¿cierto? Platicaba con el pastor Mauricio ahorita de camino un poco la condición del país en donde nosotros radicamos, aunque yo nací aquí en México, aquí en Tampico, Tamaulipas. Soy casi soy veracruzano, por unos cuantos kilómetros y soy veracruzano. Mi abuelo era de Pánuco, Veracruz, por cierto. Y decía que en el país en donde radicamos desde hace ya 20 y tantos años, mis padres y yo, mi esposa casi nació allá, se fue desde los meses de pequeña. Pero este país en el que nosotros radicamos es un país pues muy dado al consumismo, es un país caro. Ese sueño americano que te prometen no tiene nada que ver con lo que parece. A veces los latinoamericanos, los mexicanos, emigramos a ese país del norte pensando que los dólares se cortan de los árboles, ¿no? Que se caen de los árboles, así como que $100, ¿no? Y los recoges así, como que todo es así fácil. Sin embargo, la vida es muy cara, ¿no? Así como ganas, la vida cuesta, y ese costo de vida tan caro produce que muchos se viertan en el trabajo para subsistir. Únicamente algunos, ¿no? Otros tienen un poquito más, pero el punto es de que el trabajo se ha vuelto un ídolo en muchas de las ocasiones, en el punto en el cual algunos se ven, hermanos en la fe, se ven ante la decisión de rendirse a su trabajo y sacrificar en el altar del trabajo su comunión con Dios, o confiar en Dios. Es decir, el Señor me va a proveer y no voy a sacrificar mi comunión con Dios. Ahí es en donde se ve ese acto de adoración, ¿no? De a qué estoy adorando. Y decía, algunos adoran el dinero, el trabajo, otros una imagen que se hace, ¿no? de un Cristo que alguien imaginó. Otros adoran una relación, ¿sí? Puede ser una relación de noviazgo, puede ser una relación de amistad, puede ser una relación de una esposa con su esposo, ¿no? Matrimonial incluso. No estoy diciendo que sea malo, la Biblia dice que el matrimonio es una bendición de Dios, es institución de Dios, pero algunos adoran a su pareja, a su esposa, a su esposo. Otros adoran su comodidad. Y puede que quizás tú vengas a esta iglesia cada domingo, pero si tu corazón no está rendido a Dios, si tu vida no refleja devoción, si lo que haces en privado contradice lo que cantamos, lo que cantas en público, entonces no estás adorando en espíritu y en verdad. Jesús, cuando dijo estas palabras que leímos en Juan 4:23, leímos ahí, más la hora viene, ahora es, pensemos en esto, no estaba hablando con fariseos. Habló mucho con fariseos, con escribas, intérpretes de la ley, pero en esta ocasión particularmente no estaba hablando con un fariseo, con un experto en la ley. Estaba hablando con una mujer rota por el pecado, con una mujer insatisfecha emocionalmente, pero sobre todo espiritualmente. Una mujer que estaba marcada por la vergüenza. Algunos comentaristas piensan y dicen que esta mujer estaba sacando agua del pozo a una hora en la cual el calor era muy intenso. Ustedes saben de lo que hablo cuando hablo de calor, ¿verdad? Sabemos. Y fue en esa hora del sol más potente, cuando el calor era más intenso, cuando nadie iba. O sea, nadie en sus 5 sentidos iba a sacar agua del pozo a esa hora. Se esperaba en la noche o iba por la mañana en un horario más fresco, pero ella iba a esta hora, donde el calor era muy intenso, en donde nadie iba. ¿Por qué? Porque estaba marcada por la vergüenza.
Porque cuando ella iba y se encontraba con gente alrededor de ella, decían, ahí está la adúltera, ahí está la que lleva 5 maridos, la viuda negra, o quién sabe cómo le dijera, ¿no? Seguramente algún apodo le tenían. Por esa vergüenza, ella elegía ir a ese horario para no encontrarse con mucha gente. Y así es como estaba. Estaba marcada por la vergüenza, marcada, etiquetada por la religiosidad, pero también era una mujer que tenía hambre de sentido para su vida. Por eso comenzó a hablar de adoración con el Señor Jesús. Y lo que el Señor Jesús le reveló a esta mujer, también nos revela lo que hoy podemos ver para nuestras vidas. Dios nos revela eso también a nosotros. Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando, según el texto, ¿qué? Verdaderos adoradores. No adoradores famosos, de esos que tienen muchas vistas en sus videos, o que van a los auditorios y venden boletos para adorar a Dios, y muchos los compran y compran su música, etcétera. Dios no busca tampoco adoradores perfectos, aquellos que nunca pecan, aquellos que no tienen batallas, que no tienen luchas. Dios no busca de este tipo de adoradores, sino adoradores verdaderos. Entonces vamos a comenzar desde lo básico. Ya hablamos con los ministros de alabanza, pero ahora que estamos con toda la congregación, comencemos por hablar de lo básico. Vamos a algo así como limpiar el terreno. Vamos a hacer a un lado los malos entendidos, las costumbres vacías o las emociones pasajeras, para volver al corazón mismo de lo que significa adorar. Porque si no entendemos qué es la adoración, corremos el riesgo de vivir sin rendición a Dios, de cantar únicamente pero sin transformación en nuestras vidas. Así que comencemos por aquí. ¿Por qué importa cómo adoramos? Quizás tú dices, bueno, pues ya con que cantemos unas canciones, pero ¿por qué importa el cómo adoramos? ¿Por qué Jesús fue tan claro en que Dios está buscando un tipo específico de persona, con un tipo específico de adoración? La razón es sencilla, pero es profunda. Porque para Dios no toda la adoración es aceptable. ¿Sí? O sea, si tú eres amante del café, pues todo café es bien recibido, ¿verdad? Sobre todo en la mañana, cuando no dormiste nada bien. Oye, pues nada más tengo café de del Folgers, del de filtro, ¿no? No te pones con tus moños y dices, no, yo quiero del de Coatepec, ese buen café, ¿verdad? No, tú dices, el que sea es bueno, el que caiga, aunque sea filtrado, no me importa, tú échame el café por favor, pero ya, me urge, ¿no? Bueno, Dios no es así. Dios no está desesperado por adoración, dispuesto a recibir la que sea porque le urge. No, Él busca un tipo de adoración específico. Y si nosotros no adoramos conforme a su verdad, conforme a sus expectativas, podemos terminar como Caín, uno de los primeros pobladores de la tierra. Un hombre que le ofreció a Dios algo que él no aceptó. Hablamos un poquito de esto en la mañana. Respondamos a la pregunta, ¿por qué importa cómo adoramos? Bueno, importa cómo adoramos porque no todo lo que se llama adoración lo es ante los ojos de Dios. No todo lo que se llama adoración es adoración ante los ojos de Dios. El mismo Juan capítulo 4. Veamos lo que Jesús le dice a esta mujer en el versículo 22, en medio de esta discusión, si quieres llamarle así. Ella estaba tratando de entrar en un tema controversial con Jesús. Y eso es lo que hacen algunos. Tienen una vida como la de esta mujer, de 5 maridos, una vida de pecado oculto o de pecado, pues ahí, ¿no? Y lejos de cambiar su vida, de buscar respuesta en la palabra, de buscar confrontación, lo que hacen es meterse a un debate. ¿Y esto? ¿Y la salvación se pierde o no se pierde? ¿Y la mujer puede predicar o no puede ser pastora? Y entran en ese tipo de debates. No estoy diciendo que todos, pero muchos, cuando tienen una vida que necesita atención, lejos de resolver paradigmas o cosas así, pues hay que arreglar nuestra vida, ¿no? Y en medio de esta discusión, Jesús la confronta con su pecado. Y entre lo que le dice, ahí en el versículo 22, veamos, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. La discusión era, a ver, ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que debe adorarse en este monte, en el monte Gerizim. Y Jesús le dice, en Juan 4:22,
vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No era un tema racial ahí lo que estaba planteando Jesús, sino era Él mismo. Ya se estaba predicando, ¿no? Él como el Salvador, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. No era así como engrandecer al pueblo de Israel, un tema nacional, ya que el pueblo de Israel estaba rechazando al Mesías. Simplemente estaba planteándole: yo soy el camino al Padre, yo soy el único digno de adoración. Él deja claro, el Señor Jesús, que hay una diferencia entre la adoración popular, entre la adoración emocional, sincera si quieres llamarlo, pero ignorante, y la adoración que el Padre busca, que no es una adoración meramente intelectual, sino que es una relación y una adoración que es real, que es viva. Hay diferencias allí, ¿no? El Señor no acepta adoración basada en el mero entusiasmo, aunque el entusiasmo es importante. O sea, cuando le adoramos es importante que expresemos lo que estamos cantando. Un tip básico de adoración es: meditemos en la letra, ¿no? Qué padre que tenemos las letras, las podemos ver y podamos leerlas y meditar en lo que estamos cantando, cómo esto es una realidad de nuestra vida o cómo puede ser una realidad de nuestra vida. Y eso por supuesto que va a causar un impacto en nosotros, ¿no? Pero la base de la adoración no es meramente el entusiasmo. En Isaías 29:13, el Señor a través del profeta les reprochó a su pueblo y les dijo: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios. O sea, por lo menos hablaban, ¿no? Por lo menos era audible. Hay algunos que, bueno, ¿cómo te explico? Está la adoración y ni la boca mueve, ¿no? No se mueven, pero para nada. Bueno, el pueblo que estaba siendo confrontado por el profeta Isaías, sí le alababa con la boca y le honraba con los labios, pero, digan pero, su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. No hay una adoración real, aunque era entusiasta. La base de la adoración, la que Dios no acepta, no está basada en formas vacías. Dios no acepta alabanza, adoración basada en formas vacías. En Amós 5:3 dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Por qué? Porque eran formas vacías únicamente, sin profundidad en el corazón. El Señor no acepta adoración basada en ignorancia doctrinal o escritural. O sea, no se trata únicamente de quitarle ahí mi amor y ponerle Señor. O sea, canciones que le puedes cantar a tu esposa y que da igual si se la cantas a la esposa o a Dios. O sea, Dios no acepta adoración basada en la ignorancia doctrinal. ¿Cómo podemos ilustrar esto bíblicamente? Cuando Pablo estuvo en el Areópago en Hechos 17, versículo 23, les dijo a aquellos griegos, les dijo: ustedes adoran lo que no saben. Igual, las mismas palabras que le dijo Jesús a la samaritana. O sea, ustedes adoran lo que no conocen. El Señor tampoco acepta adoración basada o mezclada, quiero decir, con lo profano. O sea, Dios no acepta eso. Dios no va a aceptar cuando nosotros adoramos tomando cosas profanas y poniéndolas en el altar del Señor. Perdónenme que lo diga, a lo mejor esto le puede chocar a alguien y diga: no, es que a mí me gusta este estilo de música que cantan en la cantina, lo voy a meter aquí en la adoración a Dios. O sea, tal vez muchos años más adelante, cientos de años, cuando ese estilo ya no se relacione con la cantina, pues tal vez, pero la palabra dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Esto nos confronta, debe confrontarnos y llevarnos a preguntarnos que si estoy adorando como Dios lo desea o como a mí me parece. Preguntarnos si nuestra adoración es conforme a su palabra o conforme a nuestras emociones, tradiciones o preferencias. Lo que creemos sobre Dios se revela no solo en nuestras palabras, ¿sí? O sea, tú puedes escuchar a una persona hablar de Dios y te va a revelar lo que sabe, lo que conoce acerca de Dios. ¿Me explico? Por ejemplo, alguien que ha experimentado la escasez y que ha
recibido provisión de Dios inexplicable en medio de la escasez, cuando lo va a hablar desde su experiencia con Dios como proveedor, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros creemos sobre Dios se revela en nuestras palabras, pero también se revela en cómo nos acercamos a Él en adoración. Si creemos, por ejemplo, que Dios es santo, lo vamos a adorar con reverencia. ¿Sí me explico? Si yo creo que Dios es santo, me voy a acercar a Él con reverencia, con respeto, con celo, si quieres llamarlo así. Sí, hay una comunión que tenemos abierta con Él, pero también Dios es santo y debemos acercarnos a Él con reverencia. Esto, por ejemplo, cuando estamos adorando a Dios y somos tentados a estar viendo el teléfono, o somos tentados a estar con nuestra mente en otro lado, o a salirnos. Y qué bueno que no le estoy hablando a mi iglesia, ¿no? Porque a lo mejor si estuviera hablando a nuestra iglesia donde nosotros servimos, pues sería así como muy directo, ¿no? Está ahí el hermano que se sale 20,000 veces al baño y dice, ya me está tirando la pedrada el pastor. Y bueno, lo bueno que aquí no los conozco a todos, así que puedo hablar con libertad, ¿no? Creo yo que es una falta de respeto, una falta de reverencia, salirnos al baño 10 veces, o peor aún, cosas que pasan en las iglesias, ¿no? Cosas de la vida real en las iglesias. Gente que se sale a platicar al pasillo o al lobby, afuera, donde sea, durante el tiempo de adoración. Y dices tú, o sea, a ver, saliste de tu casa para ir a la iglesia y te pones a platicar. ¿Para qué venías, no? Mejor se hubieran citado en Starbucks o en la Flor de Córdoba o no sé, para tomarse un café y platicar, ¿no? Pero venimos a la iglesia a adorar a Dios y es una falta de respeto, de reverencia el hacer otras cosas, ¿no? Como esos ejemplos. Volviendo a la adoración refleja lo que conocemos de Dios. Si creemos que Dios es digno, o sea, que Dios merece la adoración, lo haremos con entrega. Como leímos en Romanos 12:1, ¿no? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Dios será digno? Yo te pregunto, ¿Dios será digno de que nosotros levantemos nuestras manos? Yo creo que sí, ¿no? O sea, levantamos nuestras manos a veces cuando mete gol nuestro equipo favorito, ¿no? Y levantamos las manos, ¡ah! Sí, y a veces está la adoración y están aquí los directores de alabanza y a ver, hermano, vamos a hacerle así. O sea, yo creo que Dios es digno. O sea, no estoy tratando de que el show de aquí, mi hermana, de mis hermanos, se vea bueno, ¿no? Y que digan, estuvo bueno el show y todos participamos y nos prendimos. Sino se trata de que yo creo, tengo la convicción de que Dios es digno de que yo levante mis manos. Yo me pregunto, ¿será Dios digno de que yo me arrodille ante su presencia cuando estamos adorándole? Eso es algo que, híjole, estoy luchando con eso, llevo años luchando con eso, ¿no? De cómo veo, por ejemplo, uno de los trabajos en los que yo estuve, en el último trabajo, de hecho, antes de estar de tiempo completo en el ministerio, por la gracia de Dios, mi jefe era musulmán y bueno, todos respetábamos la religión del jefe, todos. Y él era un musulmán devoto. No sé si haya musulmanes que no lo sean, supongo que sí, pero él era un musulmán devoto. De tal manera que como ellos tienen una hora de oración, que es reglamentaria, donde estuviéramos, lo que estuviéramos haciendo, podía ser algo sumamente importante para la organización, la empresa, pero él se excusaba y decía, con permiso, ha llegado la hora de la oración, y se iba a su oficina, o si estaba lejos, a un lugar privado, ponía su tapetito y se arrodillaba a orar. Ritual vacío, si quieres llamarle. No nos vamos a meter en ese tema. El punto es la reverencia que él tenía por la oración a su Dios. Y cómo esto pues, era una convicción en él. Y yo digo, si personas se arrodillan ante otros dioses, personas se arrodillan ante los ídolos, personas se van de rodillas, ¿no? Literalmente hacia procesiones por algún ídolo o ante algún ídolo. Yo me pregunto, ¿será el Dios que tú y yo conocemos digno de eso, de que nos arrodillemos? Yo creo que sí. Sin embargo, a veces estamos incluso cantando letras que dicen, y me postraré, ¿sí?
me arrodillaré ante ti. Y nomás lo estamos cantando y yo no veo a nadie que se arrodille. Digo, bueno, para mí es complicado a veces porque pues tengo aquí el instrumento que estoy tocando y trae uno aquí chícharos y cables y de todo, y hay abajo un espacio pequeño y pedales y todo, y uno no puede postrarse como quisiera, pero yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué no conecta lo que estamos leyendo con lo que estamos haciendo, lo que estamos cantando con lo que estamos haciendo? Pero repito, si creemos que Él es digno, le vamos a adorar con entrega. Si creemos que Él es cercano, le adoraremos con confianza, como dice el Salmo 42. Por ejemplo, los israelitas, cuando estaban en el desierto, adoraron a Jehová, pero como un becerro de oro, en Éxodo 32. Tú conoces la historia. Ellos dijeron, hagamos fiesta para Jehová, pero hicieron un becerro de oro. O sea, usaron el nombre correcto. Jehová es su nombre, pero el medio era corrupto. El medio de adoración. Él había dicho, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, nada. El problema no era solo el becerro. O sea, Dios creó a los becerros. ¿Cuándo dicen amén? ¿Sí? O sea, pues, sí, es creación de Dios. El problema no era el becerro únicamente, sino es lo que ese becerro comunicaba acerca de Dios. Ellos decían, Dios es como un becerro. ¿Sí? O sea, estaba rebajando la naturaleza de Dios a semejanza de una criatura creada por Dios. Por eso no hay manera de poner a Dios en una imagen, porque Dios es espíritu. Porque aunque hay formas que usamos para expresar algún rasgo de Dios, la mano de Dios, etcétera, no hay una imagen que pueda describirle a Él. Él es indescriptible, es espíritu, Él lo llena el todo en todos, dice Colosenses. Así que ellos veían a Dios como un becerro, lo veían como un Dios manipulable, un Dios manejable, un Dios visible, palpable, domesticable, porque además ese becerro pues no era un becerro salvaje, era un becerro domesticable. Y algunos tienen ese concepto de Dios. Yo hago a Dios a mi manera. Toman el oro, toman el buril y empiezan a moldear a su criterio y a su gusto Dios. No, para mí Dios no puede castigar. No, ¿cómo crees? Si Dios es amor. Entonces ahí van. No, yo no creo que a Dios le interese que yo sea irreverente en la adoración. Él conoce mi corazón. Y ahí van, formando a su Dios. Bueno, yo creo que a Dios no le importa que yo sea inconstante en congregarme, aunque su palabra dice, pero bueno, también hay que trabajar, ¿no? Y hay que hacer otras cosas, y hay que divertirse, etcétera. Ahí van, formando su Dios, y así. Romanos 12:1 nos recuerda que nuestra adoración es racional. Por eso ahorita estamos yendo a razonar, ¿no? A pensar, a meditar, reflexionar. Nuestra adoración es racional, sí. También es total, pero también es ética. Adorar a Dios en espíritu y en verdad no es solo una experiencia de domingo o de sábado como estamos el día de hoy. Es vivir una vida entera coherente con lo que decimos y lo que creemos. ¿Cómo podemos aplicarlo esto a nuestra vida? O sea, ¿cómo se ve que la adoración es nuestra vida, un estilo de vida coherente entre lo que cantamos y lo que vivimos? Bueno, por ejemplo, tu forma de hablar, mi forma de hablar. Aquí pues estamos cantando lo que ya está escrito, ¿no? en las pantallas, y estamos hablando palabras que ya alguien pensó, que rimaran, etcétera, se supone, ¿no? Que rimaran y todo esto. Pero, ¿cómo se ve esto en nuestro hablar entre nosotros? El esposo con la esposa, los hermanos entre sí, hermanos de sangre, con tus compañeros de trabajo, no sé si eres patrón, con tus empleados. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve nuestra vida, por ejemplo, en el área de nuestras decisiones? ¿Qué decisiones estamos tomando? Si esas decisiones fueron tomadas considerando lo que dice Dios en su palabra. Y si no tengo muy claro lo que dice Dios en su palabra respecto a esta decisión, pedir un consejo. ¿Cómo se ve? Porque hay algunos, te digo, que cantan muy bonito, pero le hablan horrible a la esposa. Que cantan muy bonito y participan y se emocionan y danzan y se postran y todo, ¿no?
pero toman decisiones que dices tú, ¿dónde quedó Dios por aquí? No se ve en ningún lado. Se ve en nuestra honestidad en el trabajo. Espero que no haya nadie entre nosotros que hace cosas que son inapropiadas en el trabajo, ¿no? Negocios que pues, son injustos, por llamarle de una manera que no suene tan fea, ¿no? Y ejemplos pudieran haber muchos, no voy a entrar por ahí porque creo que se entiende el punto. Todo eso, la manera en la que tratamos a nuestra familia, etcétera, todo eso es parte de nuestra adoración. O sea, yo estoy adorando cuando tomo decisiones, yo estoy adorando cuando estoy trabajando, yo estoy adorando cuando estoy relacionándome con mi familia. Estamos en modo adoración, somos adoradores. Es que no basta levantar las manos si nuestro corazón está lejos del Señor. Y el objetivo no es desanimarte, decir, no, pues mejor arreglo mi vida y luego levanto las manos. No estamos diciendo eso. Jesús dijo, el Padre busca adoradores. Una buena pregunta sería, ¿por qué los busca? ¿Por qué el Padre busca verdaderos adoradores? Bueno, porque la adoración verdadera no solo honra a Dios, sino que también manifiesta su gloria a las naciones. Recuerda, el pueblo de Israel tenía este propósito de anunciar las virtudes de Dios. Tú y yo, como pueblo de Dios, tenemos ese propósito de anunciar las virtudes de Dios, de manifestar su gloria a las naciones y a todo lugar en donde nosotros podamos tener algún tipo de influencia. Pienso otra vez en Israel. Este pueblo fue formado no solo para recibir bendición, qué lindo, ¿no? O sea, el pueblo de Dios no solo fue formado para ser bendecido por Dios, sino que fue formado para reflejar el carácter santo de Dios entre los pueblos, entre las naciones. Mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Dios estableció formas específicas en el Pentateuco de adoración para Israel, sacrificios, fiestas, cánticos, reverencia, pero no lo estableció como rituales vacíos, sino para darse a conocer en las naciones, para que las naciones vieran quién era el Dios de Israel. Esa era parte de su misión. La adoración para Israel era parte de ella, parte de su misión. Y cuando ellos adoraban según la voluntad de Dios, eran luz entre las naciones. Pero cuando adoraban igual que los pueblos paganos, traían confusión, traían juicio, como en el caso de Jeroboam y los becerros en Primero de Reyes. La iglesia hoy tiene esa misma misión. ¿Cuántos lo creen? Primera de Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y esto somos nosotros. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Así que nuestra adoración debe reflejar quién es nuestro Dios. La pregunta es, ¿tu adoración refleja quién es Dios? Debe reflejar su carácter fiel, santo, verdadero, digno. Y recuerda, no estoy hablando únicamente de cantar. En mi canto, mi vida, mis decisiones, mi familia, está reflejando el carácter santo de Dios, el carácter fiel de Dios, el carácter verdadero. Cada domingo que nosotros adoramos o cada día que nos reunimos y cuando estamos afuera de la iglesia también, estamos diciéndole algo al mundo. Los que no conocen a Cristo, que están alrededor de nosotros, están oyendo una melodía, están oyendo un mensaje a través de nuestras vidas. ¿Qué le estamos diciendo? Espero que digamos que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es digno, que Él es diferente a los ídolos de este siglo. O sea, no hace falta que le digamos a nuestro vecino, eres un idólatra y ese mono de palo no se mueve y ese mono. O sea, no se trata de eso. Se los podemos decir de forma indirecta con la manera en la que nosotros vivimos. ¿Cómo reaccionamos cuando la misma situación, la misma circunstancia nos ocurre a nosotros que al vecino? ¿Se ve una diferencia? O sea, ahí te lo pongo más palpable. El vecino también conduce un auto como tú conduces un auto, como yo conduzco un auto. ¿Cómo reaccionamos cuando se nos cierra el microbús, ¿no? Así, se nos mete. ¿Igual que el vecino? ¿Qué hace el vecino? Le toca melodías, ¿no? Ya sabes, ¿no? ¿Reaccionamos igual? No me diga que no, porque le va a preguntar a su niño que está allá en la clase, ¿no? A ver. No, sí, mi papá, mire, le toca esta, pastor. Ya sabes, ¿no?
Y no solo eso, le dice, bueno, ¡pip! ¿Cómo reaccionamos? Eso es solo por poner un ejemplo, pero puede ser, no es el mal chofer que se te cierra, puede ser una crisis económica, un problema, o incluso que tu esposa se le hizo tarde y te hizo llegar tarde. ¿Cómo reaccionamos? ¿Igual que los demás? Bueno, deberíamos reaccionar distinto, y eso sería un mensaje que estamos dando. Este es el Dios que tenemos, es el Dios que transforma. Sí, vecino, yo era también así. Y yo, es más, era del que me bajaba con una llave de cruz. No tomaba mi cruz, pero tomaba mi llave de cruz para darle al de la ley. ¿Qué traes? ¿No? Pero el Señor me transformó. O sea, ese es el mensaje que nosotros podemos dar. Nuestra adoración es parte de nuestro testimonio. Si nuestra adoración no es verdadera, ¿qué es lo que causa en los incrédulos? Confusión. Dicen, sí, mi vecino dice que es cristiano y se viste medio raro y escucha unas canciones medias raras, bonitas, pero están medias raras. Pero pues no vive como muy cristianamente. Vive igual que nosotros, habla igual que nosotros, decide igual que nosotros, y causa confusión en las personas. Pero si es reverente, si es sincera, impacta a las personas. De tal manera que a lo mejor no te han hecho caso, no te han pelado cuando les predicas el evangelio. Y dices, está loco. Pero si estás siendo congruente tu vida, reverente, sincera, en algún momento van a venir, oye vecino, o compadre, o quien sea, ¿no? Háblame de ese Dios. Es que fíjate que estoy en problemas, tengo una necesidad, qué sé yo. Háblame de ese Dios porque yo veo que tú eres diferente. Y lo triste es que si no ven en nosotros congruencia, cuando tengan una necesidad, van a buscar a un cristiano congruente. Digo, qué triste sería, ¿no? Que no fuera uno de Casa de Oración Veracruz o Pinatitlán. En Juan 4:23, Jesús no solo dijo que el Padre busca adoradores, sino cómo debían adorarle. Dijo, en espíritu y en verdad. ¿Cómo debo adorar? En espíritu y en verdad. Y a partir de este pasaje y otros clave vamos a extraer 4 características esenciales de la adoración bíblica. ¿Cómo debe ser nuestra adoración? 4 características fundamentales. Número 1, debe ser suprema. Diga, suprema. Suprema sobre todo lo demás. En Mateo 22:37, Jesús nos da esta característica de cómo debe ser nuestra adoración. Mateo 22:37, el Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, donde están las emociones, y con toda tu mente. O sea, racional, emocional, pero profunda. Me fui de atrás para adelante. La adoración verdadera coloca a Dios por encima de todo. Por encima de nuestra comodidad, por encima de nuestro horario, por encima de nuestras emociones, incluso por encima de nuestras opiniones, que pueden variar. No es algo más en nuestra lista, Dios, es la razón de nuestra existencia. Suena bien poético, ¿verdad? Eres la razón de mi existencia. Eres algo más que un elemento en la lista de mi vida. O sea, suena bien poético, ¿no? Pero piénsalo, si es una realidad. ¿Es realmente Dios supremo sobre todas las cosas? ¿Es la razón de nuestra existencia? En tiempos bíblicos, cuando un israelita adoraba, lo hacía reconociendo que Jehová era el único digno por encima de los ídolos de las naciones. Eso lo puedes ver en los Salmos. Puedes ver cómo Jehová es supremo sobre todos los dioses de esta tierra. Podemos ver eso, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? La adoración debe ser suprema, por encima de todo. Bueno, si otras cosas están robando nuestro enfoque, si están afectando nuestra devoción o están moldeando nuestras prioridades, nuestra adoración ha dejado de ser suprema. Número 2, otra segunda característica de la adoración. Debe ser exclusiva, diga exclusiva. Sin rivales, sin ídolos. Éxodo 23, el Señor cuando dio la ley a su pueblo a través de Moisés, dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios, eso es una verdad inamovible. Dios no comparte su gloria con nadie, para nada. El corazón que está dividido, que tiene a Dios
pero en el mismo nivel tiene otra cosa, ese corazón dividido no puede ofrecer adoración completa a Dios. Un corazón dividido no puede ofrecer adoración total, completa a Dios. La idolatría, quizás tú pienses, es postrarte ante una imagen. No solo es eso, es permitir que algo o alguien tome el lugar que solo le corresponde a Dios. Eso es idolatría. Puede ser el dinero, puede ser el éxito, la aprobación en redes sociales, eso es un ídolo muy adorado el día de hoy, ¿no? El colocar una publicación o una foto, un estado, y después estar viendo quién le puso like y quién no le puso like. Porque, o sea, el que le pone like está entre los elegidos, ¿no? El que no le pone like, ¿y por qué? Pues ahora yo no le voy a poner like a su publicación. Y es más, lo voy a eliminar, ¿sí? Adoración o idolatría, quiero decir, puede ser incluso el ministerio, incluso la música. Decía a los ministros de alabanza en la mañana que hay quienes, cuando les dicen que dejen de servir, puede ser en la música o cualquier otro ministerio, ¿no? Dejémoslo en el ministerio. Oye, tómate un tiempo porque X, ¿no? Pueden haber causas válidas para pedirle a alguien que deje de servir en el ministerio. Por ejemplo, nosotros en nuestra congregación les tenemos como expectativa para todos los que sirven que sean parte del discipulado de la iglesia, el discipulado congregacional. Y si dejan de participar en el discipulado, esto implica enviar notas de clases, etcétera. Si dejan de hacerlo, platicamos con ellos, ¿no? Oye, ¿qué está pasando, no? No los sentamos directamente, ¿no? Ya llevas 3 que no has entregado, vas para la banca. No, porque a lo mejor sí las han mandado, pero no han llegado, ¿no? Las notas, o etcétera. El punto es que cuando alguien no está cumpliendo, por ejemplo, con esa expectativa y se le dice, ¿sabes qué? Pues tómate un tiempo, ponte al corriente, nos interesa tu vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo podemos ayudarte? Y se les manda a la banca para ser restaurados y después volverles a colocar. Algunos se van, se dejan de congregar o empiezan a llegar tarde porque, bueno, pues ya no tengo que servir. Entonces, pues llego tarde, a la mitad de la reunión. Y eso está manifestando ¿qué? Que su devoción era hacia el ministerio, no hacia Dios. Era hacia el instrumento musical, hacia la actividad y no al Dios al que se supone le ofrecían esa adoración o ese servicio. ¿Sí me va siguiendo? Idolatría puede ser eso, puede ser incluso la música. O sea, yo estoy metido en la música y mis escalas y esto, aquello, y es lo único que me interesa, la música. Hace poco tiempo alguien dijo, no me importa, subió a la plataforma y dijo, no me importa lo que tenga que hacer, yo solo quiero estar en esta plataforma. Bueno, obviamente era alguien inmaduro, ¿no? Y obviamente le falta mucho para estar en esa plataforma, ¿sí? O sea, porque le falta mucho aprendizaje, experiencia, todo eso de lo que estamos hablando. Jesús dijo, nadie puede servir a 2 señores, en Mateo 6:24. No se puede servir a 2 señores. Tú dices, sí se puede, sí, pero Jesús decía, no se puede servir a los 2 sin quedar mal con uno. Ahí es donde está el asunto, ¿no? Así que examinemos si hay algo que está compitiendo con Dios por el trono de tu corazón. Si es así, si hay algo que está compitiendo con Dios por el trono de tu corazón, no estás adorando en verdad. Tercera característica de la adoración, es gozosa, digan gozosa. Esto quiere decir no solo que es expresiva, sino que se goza aún en medio del dolor. De esto vamos a hablar un poquito mañana. La adoración auténtica no depende de las circunstancias. Hay veces que las circunstancias son propicias para que expresemos gozo al Señor, para que le sirvamos con gozo, para que seamos fieles, ¿no? Y gozosamente. Las circunstancias se prestan, seamos honestos. Tampoco quiero ponerme en un plan de que todo nos va mal. No, hay veces que nos va bien. Y gloria a Dios, ¿no? Cuando te dan ese aumentito en el trabajo o cuando te dicen, ¿sabes qué? Esta deuda ya la ajustamos bien y ya no nos debes nada. Es, gloria a Dios, ¿no? Y luego todavía tu suegra te manda un caldito o algo y te consiente y dices, órale, ¿qué pasó? ¿No? Gloria a Dios. Y así, ¿no? Que todo es propicio, todo está saliendo bien, todo está marchando bien. ¿A poco no llegas a la iglesia y dices, échame la de los carros del faraón, ¿no? Ahorita nos gustamos, ¿no? La de también y todas las que quieras.
pero hay veces que las circunstancias no son propicias. Hay veces que es todo al revés, ¿no? O sea, te metes en problemas en el trabajo, tienes problemas con tus hijos, la suegra no te manda nada, al contrario, o sea, sí está siendo toda una suegra, ¿no? Así, se han ganado la fama algunas, ¿no? No sé. Y todavía encima, o sea, viene un perro y bueno, luego te cuento, ¿no? O sea, se te poncha una llanta en el coche, terrible, ¿no? Bueno, en esas circunstancias llegas a adorar a Dios o en tu comunión individual, personal, y es complicado, pero la adoración auténtica supera las circunstancias, va por encima de las circunstancias. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y estaba pasando por el momento en el que Jehová quitó, y aún así adoró a Dios. Piensa en Pablo y Silas, en Hechos capítulo 16. Ellos no estaban en un templo, ahí se estaba cumpliendo lo que dijo Jesús. Vendrá un tiempo en donde no se tratará de dónde adoran, si es en Jerusalén, si es en el monte Gerizim, no. O sea, llegará un tiempo en donde no tendrá nada que ver el dónde, sino el cómo, que es lo que estamos viendo, y el a quién es la adoración. Bueno, ellos en Hechos 16, Pablo y Silas no estaban en el templo, ni en el monte Gerizim, estaban en el bote, estaban en la prisión. Y tampoco habían luces así como aquí, tampoco había una banda, un grupo de alabanza, no habían letras. Hay algunos que no adoran si no les ponen la letra. O sea, ¿cómo es posible? Y ahí está el pobre hermano de multimedia en el PowerPoint ahí buscando, y ay, se me trabó la compu, y están otros acá, ¿cómo es posible? ¿A dónde se van mis diezmos? ¿Cómo? ¿Sí, no? Bueno, ellos no tenían nada de eso. Estaban en la prisión, estaban heridos, y aún así adoraban, porque dice que los azotaron muchas veces antes de meterlos a la cárcel. Y aún así, ellos adoraban, cantaban al Señor. El gozo del adorador no fluye de lo que vive, escucha esto, sino de a quién le pertenece. Ahí es en donde está. No es lo que estoy viviendo, porque puede ser bueno, puede ser malo, sino que depende mi gozo de a quién le pertenezco yo, quién me compró, quién me redimió, quién derramó su sangre, quién me hizo sentar en lugares celestiales, quién me tiene asegurado una morada en los cielos. De eso se trata la adoración y el gozo en ella. El Salmo 42, si tú lo recuerdas, vamos ahí al Salmo 42, refleja una lucha interna. El salmista se preguntaba a sí mismo, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esa era la lucha interna del salmista. Así como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás gozoso? Y dices tú, bueno, pues es que las circunstancias, pero no depende de las circunstancias. Le pertenezco a Dios, así que he de esperar en Él y Él ha de responder en su tiempo. Y esto nos lleva a la cuarta característica de la adoración verdadera, y es que es confiada. Puede decir, es confiada. No le teme al futuro. Un verdadero cristiano, un verdadero adorador, no le teme al futuro. Ay, es que estamos en, que es quién sabe qué año, que ya dijeron que el mundo se va a acabar y la guerra no sé dónde, y que los aranceles, y que bueno, prendes las noticias y bueno, ¿no? Pero un verdadero adorador no le tiene temor al futuro. No, al contrario, anhela el futuro. El Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. O sea, ese es nuestro futuro. Yo te lo digo viniendo de un país que ahorita está complicado el asunto. Y bueno, mi estrés no está en qué decisiones va a tomar el gobierno y si le está regando con esta decisión o esto o aquello. Mi esperanza no está en ese futuro, está en un futuro glorioso, en una Jerusalén celestial en donde no va a haber mar, en donde no va a haber enfermedad, ni llanto, ni tristeza, ni dolor, en donde estaremos cara a cara con nuestro Creador y Redentor. Entonces, ese es el futuro del cristiano. Por eso no le tenemos miedo al futuro. Que le tenga miedo al futuro al ateo, que cuando muera se le va a acabar lo ateo, porque va a ver a Dios, ¿sí? Pero no como Salvador, sino como juez. Yo no le tengo miedo al futuro. Que le tenga miedo al futuro el
que ha ocultado su pecado y ha jugado a que es cristiano toda su vida cuando realmente no le ha entregado su vida a Cristo. Ese sí que le tenga miedo al futuro, pero mejor que se arrepienta, ¿no? Leamos de nuevo el Salmo 42:5. La adoración es confiada, sin temor al futuro. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él es mi Dios, Él es mi salvación, Él es mi futuro. La adoración que Dios acepta es una expresión de fe, aun cuando el panorama sea incierto. Mientras otros se rinden ante el temor, el adorador eleva su mirada. Otros ven las circunstancias y se rinden y se dan por vencido. E incluso algunos que van a las iglesias ante circunstancias difíciles se rinden y dicen, no, ya no puedo más. Y se rinden. Bueno, el verdadero adorador eleva su mirada, como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Ahí está nuestra mirada y debe estar la mirada del verdadero adorador. Y aquí podemos insertar una verdad poderosa. El pueblo de Dios, volviendo con el pueblo de Israel, fue llamado a ser una nación adoradora, no solo para su propio beneficio, porque nos hace bien adorar a Dios, sino para que las naciones vieran quién es el verdadero Dios. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, dice Isaías 43:21. Así como Israel debía ser un ejemplo entre las naciones a través de su adoración a Dios, la iglesia hoy está llamada a mostrarle a un mundo confundido cómo se ve vivir rendidos a Dios. Así se ve vivir rendido a Dios. Tú dices que es una exageración, tú dices que es fanatismo, pero en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la incertidumbre, ahí se ve la realidad. Así que tu confianza al adorar no solo te sostiene, no solo me sostiene, también es un testimonio público de ese Dios al que nosotros servimos. Estas 4 características, las repito, suprema, exclusiva, gozosa y confiada, no tienen nada que ver con estilos musicales, ¿te fijas? Volviendo a lo que decía al principio. Es que eso es para músicos. No. Tiene que ver con la disposición de un corazón que ama a Dios, que conoce a ese Dios que ama, aunque cante horrible, aunque no cante nada. A lo largo de estas conferencias, de la de la mañana y la de hoy y la que vendrá, afirmamos que la adoración no se limita al canto ni al culto en la reunión, sino que es el reflejo de una vida rendida, de una vida perseverante en el Señor, de una vida verdadera. Pero si somos honestos, no siempre es así. O sea, todo se puede ver muy bonito en el papel. Y a lo mejor tú lo estás pensando, no, sí, pastor, Pablo y Silas y Job, pero la verdad, le estoy pasando mal. Y hay veces que, bueno, hay obstáculos reales que enfrentamos, aún siendo adoradores verdaderos. Y esos obstáculos pueden estorbarnos para vivir como verdaderos adoradores. Y esto implica que no todos son adoradores. O sea, que haya verdaderos adoradores implica que no todos son adoradores, aunque canten, aunque sirvan o aunque asistan simplemente. Vemos algunas advertencias claras en la palabra de Dios. Mateo 15, versículo 8. ¿Qué puede impedirnos adorar en espíritu y en verdad? Ahí están las advertencias, para que las tengamos presentes, ¿no? Mateo 15, versículo 8. Lo leí hace un momento, ahora lo leo en labios de Jesús. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Algo que puede impedirnos adorar en espíritu y en verdad es caer en una adoración superficial, caer en el ritualismo, en la tradición, en la costumbre. La adoración superficial, según lo que dijo Jesús, repitiendo al profeta, es cuando nuestros labios dicen lo correcto, pero nuestro corazón no está conectado con lo que están hablando nuestros labios. No sabemos las canciones, hacemos los gestos, ¿no? Gestos de adorador, ¿no? Sí, todo ese tipo de gestos, pero no hay profundidad. Por ejemplo, alguien puede cantar
Eres todo para mí. ¿Se lo saben? Sin ti yo no puedo vivir. Así. Mientras que en su mente está abrazando eso que no le ha entregado a Dios. O sea, está la melodía bonita, está bien afinada, como cantaron ahorita, bien bonito, pero abrazando dentro de sí algo que no le ha entregado a Dios. O algún resentimiento que está guardando, ¿no? Eres todo para mí. Ahí está el que me cae gordo. Qué hipócrita, ¿para qué viene, no? Ay, sin ti yo no puedo vivir. ¿Qué se puso? ¿Qué trae puesta? Ay, qué ridícula, ¿no? Sí. Ahí está un ejemplo, ¿no? Alguien puede levantar las manos mientras en su corazón no ha perdonado a ese hermano que dice que ya perdonó. No, si yo ya lo perdoné, ya lo super perdoné, está súper resuelto. Pero ojalá que no. Pero levantando las manos. Eso no es adoración en espíritu y en verdad. Te lo ilustro. Es como que le regalas a alguien flores de plástico. Se ven bonitas, ¿no? Se ven así, padrísimas, pero no tienen vida. Y con el tiempo, pues empieza a notar que son fake, ¿no? Porque si ya lleva aquí un mes este ramo y no se ha marchitado. No basta solo con envolvernos en el ambiente, el cual puede ser bueno, ¿no? Padre, real. Necesitamos examinar nuestro corazón. ¿Estoy adorando en espíritu y en verdad o solamente estoy repitiendo lo que estoy escuchando o lo que aparece en la letra, lo que me dicen que cante? 2 Timoteo 4, versículo 3, otra advertencia para que nuestra adoración se llegue a convertir en falsa adoración. 2 Timoteo 4, 3. La advertencia es no buscar una adoración emocionalista o cómoda. No buscar una adoración cómoda o emocionalista. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vivimos en una cultura que está saturada de entretenimiento, por todos lados. Es el entretenimiento de una manera, en una presentación o en otra. Y en medio de esta cultura de entretenimiento es fácil que confundamos la adoración con una experiencia agradable. O sea, somos adictos a las experiencias en la cultura en la que vivimos. De tal manera que, ahí te va, puedes estar en la tierra del mejor café de México, ¿sí? Aquí estamos, en una tierra de un café maravilloso. Y dices, ¿por qué hay gente en Starbucks? Una cadena de un país que ni produce café, ¿sí? O sea, y le llaman todavía café americano. Dices tú, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué en Colombia hay Starbucks? Porque Starbucks no vende café, vende una experiencia, ¿sí? Y vende un vasito que te da estatus, ¿no? Y lo traes ahí, aunque lo recogiste en la basura y de adentro trae el del Oxxo, pero claro. Starbucks vende experiencias. ¿Por qué? Porque buscamos experiencias. Somos adictos a las experiencias. Y en medio de esta cultura en la que vivimos, podemos acostumbrarnos a la experiencia de la atmósfera de la adoración, de la atmósfera bonita. Y conozco gente que no es cristiana, no le ha entregado su vida al Señor, pero le gusta ir a la iglesia porque hay una atmósfera bonita, hay una buena vibra, dicen algunos, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, ¿cómo lo aplico esto a lo cotidiano? Algunos dicen, hoy yo no sentí nada en la alabanza. Hoy no sentí nada en la adoración, no. Pero pues si la adoración no era para ti, era para Dios, ¿no? Además, pues ¿qué es montaña rusa o qué, no? O sea, si quieres sentir, pues súbete a la montaña rusa, no vas a decir vas a sentir. Dios no está esperando que sintamos mariposas en el estómago cada vez que le cantamos. O sea, la verdad, eso yo creo que es lo último que a Dios le importa. Pero Él sí está esperando que nos rindamos a Él con sinceridad. Que en ese cántico de adoración, si estamos entonando, te adoraré con todo mi corazón, quiero ser yo la ofrenda de mi Señor. El Señor está esperando, pues órale, ¿no? Me vas a entregar tu vida, ¿quieres ser la ofrenda? Pues órale.
Y estamos, no, eso no, Señor. Déjame orar para ver si es la voluntad de Dios que obedezca en esto. No, claro que es la voluntad de Dios. Las emociones, quiero aclarar, no son malas, pero tampoco deben dirigir nuestra adoración. O sea, la emoción no es lo que dirige la adoración. Si solo alabamos, si solo adoramos cuando sentimos bonito, cuando todos los astros se alinean, entonces nuestra fe es emocionalista. No es una fe firme, no es una adoración verdadera. Es como alguien que solo visita a sus papás por el plato de comida que su mamá les puede hacer, ¿no? Pero cuando no hay comida, no, qué flojera. Es algo conveniente nada más, ¿no? Y hoy en día muchas voces en las redes sociales, muchas corrientes religiosas presentan las emociones como si fuera algo carnal, algo inmaduro. Ahora estoy hablando de la otra parte, ¿no? Las emociones no son la base de la adoración, pero tampoco las emociones son descartables. Que como decía, algunos dicen, no, las emociones en la adoración son cosas para gente inmadura, para gente ignorante. Se promueve la idea equivocada de que madurez espiritual es sinónimo de frialdad, ¿sí? El otro día salió por ahí un predicador que decía, nunca llegues al púlpito y digas, hola, ¿cómo están? Con una sonrisa. ¡No! Se debe ver el celo de Jehová, ¿no? O sea, y lo decía mientras se emocionaba. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Una adoración bíblica no excluye las emociones, las redime, o sea, las transforma. Dios nos creó con esa capacidad de sentir, y una fe sin emoción, una fe así es fría, es desconectada con Dios. Pero también es cierto que una emoción sin verdad puede ser engañosa. La adoración verdadera integra las dos cosas, la emoción más la verdad de la palabra. Lleva las dos cosas. Por ejemplo, David danzaba en la presencia del Señor. ¿Ustedes creen que las emociones estaban involucradas allí? Pues claro. También David mismo escribió salmos llorando en medio de la angustia, como el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Jesús mismo, ante la tumba de Lázaro, que dice el versículo más corto de la Biblia, o de los más cortos, Jesús lloró. O sea, también se emocionó. Y también Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, Padre, porque escogiste enseñarle estas cosas a los niños y no a los que se creen los muy, ¿no? Bueno, eso fue versión David habla hoy. Pero podemos ver cómo el mismo Señor Jesús es nuestro modelo de adoración perfecta. Así que no confundamos reverencia con frialdad. No apaguemos lo que el Espíritu Santo quiere encender en nuestra alma. Si tu corazón está conmovido por ese amor, por esa gracia que hemos recibido, pues no lo ocultes, por miedo a cómo me van a interpretar y si me van a juzgar o si, eso es muy pentecostal. Pues eso da igual, ¿no? Las emociones, cuando se dirigen a Dios, cuando están fundadas en la verdad, no son debilidad, sino son el fruto de un corazón que está vivo y que está ardiendo por Dios. Las emociones son como el fuego de la chimenea. Cuando están dentro del marco correcto, cuando el fuego está dentro del marco correcto, dan calor, dan luz, dan vida. Pero si se salen de ese marco, pueden provocar un incendio, como los que incendian palapas, ¿verdad? Por ahí me contaron, no sé. Por eso adoramos en espíritu, desde lo más profundo de nuestro ser y en verdad, alineados con la palabra, así podemos verlo, ¿no? En espíritu incluye la parte interna, emocional, y la verdad incluye la palabra de Dios, son las dos cosas. Así que no creamos ese mito de que adorar con emociones es inmaduro. Tampoco adoremos buscando las emociones como un fin en sí mismas, pero permitamos que nuestra alma se exprese, así como estamos delante de Dios cuando le contemplamos a Él, expresémonos. Fue lo que hizo, por ejemplo, el profeta Isaías. Cuando vio a Dios en toda su gloria, hubo una reacción. Él dijo, ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos a Dios. Hubo una reacción, y no creo que eso lo haya dicho él, ay de mí, que siendo hombre de manos inmundas. No, o sea, tuvo que haber una emoción allí que vino como respuesta a la visión de Dios, o que tuvo acerca de Dios. Juan 4:23 dice que el Padre busca adoradores, volviendo al versículo base y yendo al final de la enseñanza.
Y esa palabra nos confronta. Dios no busca multitudes ni canciones populares. Y quiero aclarar, no tengo nada en contra de las multitudes. La verdad es que no. Lo que sí me causa algo de bronca y de celo es, por ejemplo, y voy a hablar del país donde vivo, para que no se ofenda a nadie. Es cuando yo veo a un pastor que es pastor de una iglesia que es enorme, que es una mega iglesia, que le dan un mega sueldo, mega salario, que vende libros y hace bestsellers, que, bueno, todo lo monetiza, ¿no? Hasta es blogger y también, o sea, por todos lados, venga, dinero. Después va a mi ciudad, donde yo radico, y renta un estadio de básquetbol y cobra el boleto más barato para ir a esa noche de adoración, ¿sí? Con el grupo de alabanza de esa mega iglesia, cobra el boleto más barato, $40. ¿De cuánto es en pesos? Casi 1,000 pesos, ¿no? Entre 800 y 1,000 pesos. ¿Qué tal? 800 y 1,000 pesos por persona para ir a adorar a Dios. Y si son 4 de familia, 4,000. O sea, ya ahí va la renta de alguien, yo creo, ¿no? O sea, la renta de un mes por un tiempo de adoración. Eso sí, un show impresionante, ¿no? Pero más allá de eso, yo pensaba, ¿no? Para no ser así como hipercrítico, buscar como una solución, y yo viéndolo como pastor y como líder, ¿no? Como alguien que organiza. No sería buena idea, porque me tocó estar hace tiempo afuera de uno de estos conciertos, esperando a alguien. Me quedé de ver con alguien, estaba esperando a alguien afuera de este estadio de básquetbol, luego de esa noche de adoración, o sea, esa misma noche terminando. Y yo veía a la gente que salía de ese lugar, y era gente que se veía que tenía la economía para pagar no 40, porque 40 era el más barato, Había de $100, de 200, de 300, de $500, y no estoy exagerando. Y se veía gente que se veía que tenía la posibilidad económica para pagar eso sin ningún problema. Era como quitarte 10 pesos a ti, ¿no? Así, nada. Pero yo decía, bueno, ¿no sería posible, en vez de cerrarlo en el estadio de básquetbol para ese grupo pequeño de la sociedad que puede pagar ese dinero, y llevarlo al estadio que está al lado del Astrodome, el estadio de fútbol americano, que es masivo, con entrada gratis y recogiendo una ofrenda voluntaria? O sea, yo creo que se pudiera hacer el evento, alcanzar a más personas, que más personas vinieran a adorar a Dios sin tener que hacer un negocio. ¿Me explico? El punto es que yo me preguntaba, ¿Dios estará en medio de un negocio como este? Porque eso era un negocio. O sea, no era el concierto para ir a ver a un artista tocar, era una noche de adoración, así se llamaba, noche de adoración con el grupo de San Pancho Pantera, como quieras llamarle, ¿no? De la iglesia de la que tú quieras. Yo me preguntaba eso, ¿no? Y a lo mejor es una pregunta sin respuesta, allí la dejo en el aire, tú puedes responderla. ¿Estaría Dios en medio de eso? Yo pienso, en mi opinión personal, y a la luz de lo que conozco de la palabra, que Dios no está buscando multitudes, ni canciones populares, pegajosas, que cuando empiece la adoración se escuche la ovación de los fans que vibran ante esa canción. El Señor busca corazones rendidos. Y ese corazón rendido puede ser, sí, el que puede pagar $500 para entrar a ese estadio de básquetbol a ver a ese grupo de alabanza, o puede ser el hermano don Justino, ¿sí? El del ranchito, ¿no? El que vaya, apenas tiene para comprar frijoles. ¿Te imaginas Dios viendo lo uno y lo otro, pero con un corazón rendido? Yo creo que eso es lo que estaría buscando Dios, ¿no? Y eso es lo que Jesús dijo cuando estaba viendo a las personas que traían su ofrenda y que echaban ahí en el cesto, ¿no? Las ofrendas. Y el Señor miraba. Y pensemos en ofrenda como adoración. Podemos aplicarlo a la adoración, al cántico, a las vidas de nosotros. Y Él veía a algunos que echaban de lo que les sobraba. Y decían, es como quitarle un pelo a un gato. Va,
Y que me vean, ¿eh? Y está aquí el Instagram, aquí echando una ofrendita, aquí pagando $100 en lugar VIP para adorar a Dios. Pero el Señor resaltó a una mujer que de su pobreza dio todo lo que tenía. Eso fue lo que el Señor resaltó. Y esto trae una aplicación para nosotros, ¿no? O sea, el Señor ve al que da todo, toda su vida, toda su devoción, todo su tiempo. Es lo que está viendo Él. Eso es un verdadero adorador de los que Dios está buscando. La pregunta es, ¿Dios me encontrará entre uno de esos? Porque sin duda Dios los va a encontrar. O sea, no son muchos, no son multitudes, no se caen de los árboles, pero los hay. De que los hay, los hay. La pregunta es si Dios me va a encontrar en medio de ellos. Y esta no es solo una enseñanza para que la recordemos, ¿no? Y digamos, sí, el pastor cuando dijo esto o aquello. Es un llamado para que respondamos. O sea, ese es mi objetivo, ¿no? Que podamos responder ante esto. Porque hoy es el día para volver al centro. Es el día en el que hemos sido convocados para hablar acerca de adoración, de la doctrina eterna, de la teología que se convertirá en adoración. Y hemos sido convocados para que haya un antes y un después. Que tomemos la decisión de hacer a un lado las distracciones, de hacer a un lado los rituales vacíos o los hábitos vacíos, de despertarnos de ese letargo espiritual, de ese cansancio espiritual y de volver a una adoración que transforma. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados y seguimos siendo transformados por el Señor. Y cuando le adoramos, el Señor nos transforma también a nosotros. Como en el Salmo 42, donde el salmista se habló a sí mismo, ¿no? Lo vimos. Y dijo a su alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y hoy tú puedes decir con fe, así como ese salmista, yo puedo decir con fe, David confía en Dios. ¿Puedes decir tu nombre? A ver, 1, 2, 3, di tu nombre. Confía en Dios. Aunque no entendamos todo, aunque no entienda por qué estoy viviendo esta circunstancia, aunque no entienda por qué si yo sirvo al Señor, por qué si he sufrido por el ministerio, mi esposa está enferma con una enfermedad incurable, aunque no lo entienda, aunque no sienta nada, aunque esté cansado, en Dios confío y por eso le adoraré. Invito a que se ponga de pie. Que la adoración no sea solo un momento emocional. Que este tiempo puedes emocionarte, pero que no sea solo eso, un momento emocional, sino que sea para nosotros una entrega constante. Que no sea solo un cántico dominical, sino una actitud diaria. Que no sea solo una experiencia pública, sino una devoción secreta. No esperemos a que haya el ambiente correcto para adorar. Adoremos en el tráfico, en la escasez, en la lucha, en el silencio, porque cuando un corazón está lleno de Dios, no necesita incentivos para rendirse. Así que hoy podemos poner en práctica esto que hemos escuchado, esto que hemos aprendido y empezar primeramente por escudriñar nuestra vida, por analizar nuestra vida, nuestra condición espiritual y decirle al Señor, Señor, tú me conoces. Así como conocías la vida de esta mujer samaritana, tú me conoces a mí también. Y tú puedes decirle, Señor, tú me conoces. No puedo esconderme ante tu mirada. Tú conoces lo que soy. Tú conoces lo que hago. Tú conoces la circunstancia que yo estoy viviendo. Y te pido que sigas obrando en mi vida. Yo me rindo a ti. Puedes decirle al Señor, me rindo a ti, Señor. Te rindo
mis pensamientos, te rindo mi agenda, mis decisiones, todo lo rindo a ti, Señor. Yo quiero ser de esos verdaderos adoradores que tú estás buscando. No adorador experto, sino adorador verdadero, sincero. Adorarte con mi mente, con mi corazón, con una vida rendida. Aquí estoy, Señor. Encuéntrame a mí. Quiero ser un verdadero adorador. Viviré para adorarte y no volveré atrás.